Sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy es nuestra clase número 6, la segunda clase del módulo Libertad. Y voy a empezar leyendo un pasaje bastante conocido que está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, a partir del verso 1. Eh, Esta clase número 6 podría ponerle como título rompiendo cadenas espirituales. Y para eso voy a empezar entonces compartiendo este pasaje de Marcos capítulo 5. Y en esta versión dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a ver si lees la palabra de Dios, si lees la Biblia. eh, en esta época, sobre todo, ellos tenían ese discernimiento, era bastante común por todos los relatos que hay bíblicos de discernir personas que tenían espíritus y que por sus actividades, era muy común hablar acerca de hombres y mujeres con espíritus inmundos. Este hombre, dice el relato en el verso 2, sale de los sepulcros, dice un hombre con un espíritu inmundo. Dice el verso 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, le decía Jesús. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este relato es bastante sorprendente. Este endemoniado gadareno es muy conocido porque su estado era algo sorprendente. Si prestamos atención a lo que dice el relato, dice que este hombre vivía entre los sepulcros y ya lo habían intentado atar con cadenas y rompía las cadenas, tenía una fuerza sobrehumana. Andaba por los sepulcros, vivía en los sepulcros, nadie podía dominarlo. Dice que se golpeaba día y noche, dice, andaba insultando, agrediendo a las personas que pasaban cerca. Dice inclusive, bueno, los que conocían de la situación de este hombre seguramente evitaban pasar por donde este hombre vivía. Si quizás los incautos, los desconocedores pasarían por ahí, se llevarían la sorpresa de encontrarse con esta persona que se golpeaba a sí mismo con piedras. El estado de esta persona era tremendo. Este hombre, denominado endemoniado, el endemoniado gadareno, del cual dice el verso que fueron expulsados muchos demonios. El verso dice que eran como 2000 los cerdos que se despeñaron por ese cerro y se ahogaron.
Si a ciencia cierta justamente eran 2000 los demonios que salieron del Gadareno y entraron en los chanchos, o no, en realidad el número no hace mucha diferencia. Hubiera sido 1100, 200, 4. El hecho es que este hombre estaba en un estado desastroso, calamitoso. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo este hombre, un hombre como cualquiera de nosotros, este hombre no está determinado como si fuera un joven, ni siquiera mucho menos como si fuera un niño, no nos dice que es de avanzada edad, entonces vamos a calcular que es un hombre de entre unos cuantos años y quizás unos 25 o 30 y entre 50 y 60 más o menos, un hombre común y corriente. Mi tema es invitarnos a pensar, este hombre no nació así, no se fue de niño a los sepulcros, tiene que haber sido un niño que haya tenido su infancia, criado por su familia. Si seguís leyendo el relato, Jesús le dice, andate a los tuyos y contales las grandes maravillas que Jesús ha hecho contigo. Eh, este hombre tiene que haber tenido una vida como la nuestra. Ya ha llegado a ser hombre, o sea que tuvo quien lo criara, tuvo quien lo cuidara, fue joven, ahora ya es hombre. ¿Cómo este hombre llegó a este estado? ¿Cómo este hombre llegó a este momento de su vida en el que vive en los sepulcros, no tiene control de sí mismo, se agrede a sí mismo con piedras? Después, si seguís leyendo el relato, dice que el hombre, después de haber sido libre, está sentado cerca de Jesús, dice, en su cabal juicio, o sea que pudo volver a tener dominio de sí mismo. Este hombre es como si estuviera perdido dentro de sí. En nuestra, hoy, sería un caso para psiquiatras y psicólogos. Por eso yo al principio te decía, en este tiempo bíblico, personas tenían espíritus inmundos, se tenía ese conocimiento y esa realidad de que hay un mundo espiritual y se asociaba muchas situaciones con el mundo espiritual. Hoy nosotros, de alguna manera, en esta realidad en la que intentamos por todos los medios, sobre todo la medicina, negar la realidad espiritual y que todo sea de la mente y todo es del cuerpo y cualquier situación que pasa es porque hay algún desorden en tu mente, que por eso te comportás de la manera en que te comportaste. Completamente en esta nuestra realidad tratamos de evitar la influencia espiritual y ni que hablar de que un espíritu ajeno a tu vida pueda hacer lo que hacía en la vida de este hombre. En esta realidad, fíjate que después de haber sido libre, este hombre está en su cabal juicio. ¿Cómo este hombre llegó a esa situación? ¿Qué pasó en la vida de este hombre que llegó a esta situación? Este hombre, no, las cadenas físicas no podían dominarlo, pero obviamente había otras cadenas espirituales que lo tenían completamente dominado, completamente subyugado. Este hombre tenía 2000 demonios dentro de él, posiblemente 2000, 1000. Tenía un número elevado de espíritus dentro de él. Este hombre estaba esclavizado por esos demonios. ¿Cómo puede una persona llegar a esa situación? Y la otra pregunta sería, ¿podemos nosotros, podemos vos y yo llegar a estar en esta situación? ¿Podríamos nosotros en algún momento de nuestra vida perder completamente el dominio de nuestro cuerpo y tener que salir de nuestras casas y irnos a vivir a la calle y en la calle agredirnos a nosotros mismos y tener una fuerza tan sobrenatural que ni siquiera las cadenas pueden detenernos? Sé que nuestra realidad hoy es diferente a esta realidad. Quizás no sería lógico que eso pasara hoy, digo, de que pudieras irte a vivir al cementerio y que nadie pudiera dominarte.
o que la policía no pudiera llevarte detenido, a eso me refiero. Quizás en aquel tiempo sí daba la situación de que este hombre siguiera viviendo eh, en esa situación. O quizás hoy, capaz que tenés alguna, no conoces a ningún endemoniado gadareno, pero capaz que conoces a alguna persona que quizás la policía se lo puede llevar, pero después lo tienen que soltar, o queda diagnosticado como loco y termina viviendo en algún lugar de tu barrio y nadie se le puede acercar porque no se puede conversar con él, no se puede dialogar y es agresivo y qué sé yo, quizás hay alguna situación parecida a esta. Mi tema es cómo, si hay alguna situación parecida a esta, cómo esas personas llegan a esta situación, cómo el endemoniado gadareno llegó a ser el endemoniado gadareno. Cómo una persona puede perder completamente el dominio de sí mismo, cómo una persona puede estar tan encadenada espiritualmente. Y la otra pregunta, ¿podríamos ser nosotros? Si hiciéramos memoria de la clase número 5 acerca de cómo hay una guerra espiritual que tiene que ver con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, lo que nosotros atesoramos en nuestra mente, a lo que nosotros le damos continuidad en nuestra mente, los pensamientos que nos llevan a tener actitudes. Pienso que te voy a leer unos versos para que podamos ver que esto no es de que un día el endemoniado gadareno iba caminando y 2000 demonios entraron en él y de la nada este hombre quedó completamente trastornado y de ser una persona normal, coherente, en su cabal juicio, se transformó en un loco que se va a vivir al cementerio. Que no es esa la realidad, que yo por lo menos no podría aceptar fácilmente que me digan, sí, mira, esta persona de un día para el otro, sin más razón, quedó lleno de demonios y ahora está viviendo como un loco enajenado. Eh, no creo que las situaciones sean así. Por eso, para no seguir dando rodeos, te voy a leer un par de pasajes que creo que tienen todo que ver con este proceso que a mí me parece que que puede llevar a una persona a terminar en la situación en la que el endemoniado gadareno terminó. El primer verso que te voy a leer es Efesios capítulo 4 verso 27. Lo leí en la clase pasada, en la clase anterior. El verso de Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Y el verso de 4:27 de Efesios dice, no le des un lugar al diablo. ¿Qué quiere decir o qué podemos sacar de este verso? Que vos y yo y todas las personas podemos darle lugar al diablo. El verso dice, no le des lugar al diablo. Entonces se está diciendo de alguna manera también, nos está enseñando que nosotros podemos darle lugar al diablo. Y cuando habla de no darle lugar al diablo, dicen, no le des un rincón en tu casa. O podría decirte así, ahora estoy en esta mesa y te podría decir, bueno, hay algunos asientos libres, no le des un lugar al diablo, no prepares una silla para él. Quiere decir entonces que vos y yo quizás en algún momento o por alguna situación le demos un lugar al diablo. Y si vos y yo podemos darle el lugar al diablo, quiere decir que el diablo puede ocupar ese lugar. ¿Qué pasaría si en tu mesa le das un lugar al diablo? ¿Y qué pasaría si en tu mesa el diablo ocupa ese lugar al que vos le diste acceso? Preparo una silla en mi mesa para para vos, y vos venís a ocuparlo. Preparo una silla en mi mesa para el diablo y el diablo viene a ocuparlo. ¿Te das cuenta de que darle lugar al diablo es permitir que, vamos a decir así, que esta maldad se acerque a mí y comparta conmigo mi tiempo? El verso de Efesios dice, no le des lugar al diablo, no tenemos que darle lugar al diablo. Entonces, podemos darle lugar en algunas situaciones. Mira el verso siguiente, Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44 dice,
Jesús le está hablando con religiosos de la época. Y a los religiosos de la época, Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 en el verso 44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay otra versión que dice, la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te acordás que yo acabo de leer el verso de Efesios que dice, no le des un lugar al diablo? Ah, bueno, pero yo igual tengo ganas de preparar un lugar, preparar una silla en mi mesa y darle lugar al diablo. Y el diablo, para que el diablo venga y se siente en mi silla. Ahora mirá las características del ser al cual yo le preparo o le doy lugar en mi mesa. Homicida desde el principio, no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es suyo porque es padre de mentira. Entonces vos fíjate, hago un lugar en mi mesa, hacemos un lugar en nuestra casa, le damos un lugar en nuestra vida a un ser de pura maldad, homicida desde el principio, el cual es mentiroso, padre de mentira. Entonces traemos un engañador homicida, un experto, un profesional mentiroso y engañador, a sentarse a nuestro lado, a sentarse a nuestra mesa, a compartir con nosotros nuestra mesa. Por eso el verso de Efesios dice, no le des lugar, no le des lugar al diablo. Puede ser que algunas personas, no conociendo la advertencia, no conociendo el mandato de Dios, o siendo engañados, le dan lugar al diablo. Y si le dan lugar al diablo, le doy lugar en mi vida a un ser que es maldad, a un ser que la maldad es su característica en todas sus facetas. ¿Te das cuenta entonces? ¿Qué empiezo diciendo? Estoy hablando del endemoniado gadareno y te traslado a pensar o nos traslado a pensar en una persona que le da lugar al diablo en su vida. ¿Cómo le da lugar al diablo en su vida? Dice el verso de Juan 44, Juan 8:44. Los deseos de vuestro padre el diablo es lo que quieren hacer. La voluntad de tu padre el diablo, de su padre el diablo, les dice Jesús, es lo que ustedes quieren hacer. Ahí involucra la voluntad. Dice entonces que cuando nuestra voluntad, y yo le escribí acá lo que es voluntad, una de las definiciones de voluntad, facultad de decidir y ordenar la conducta. Esa es tu voluntad. Tu voluntad puede definirse como tu facultad, la habilidad que vos tenés para decidir y ordenar tus acciones. Esa es tu voluntad. Tu voluntad decide qué es lo que vas a hacer. Yo decido qué es lo que voy a hacer. Decido mis acciones. Eso, para decidir mis acciones, hago uso de mi voluntad. ¿Voy a ir o no voy a ir? ¿Voy a hablar o no voy a hablar? ¿Voy a conocer o no voy a conocer? ¿Voy a contestar o no voy a contestar? ¿Voy a buscar o no voy a buscar? Ahora dice que en esas decisiones hay decisiones que son o están en concordancia con este diablo, con este homicida, con este mentiroso. Y que cuando nuestra voluntad se pone de acuerdo con la voluntad del diablo, dice el diablo, dice, pasa a ser vuestro padre y ustedes hacen los deseos de vuestro padre. Te das cuenta de que el verso habla acerca de nuestra voluntad, de cómo nosotros tomamos decisiones. No tomamos decisiones día a día y hay decisiones que pueden conectarnos, no, que pueden emparentarnos con el diablo. ¿Te acordás el verso que acabamos de leer de Efesios? No des lugar al diablo. No des lugar al diablo en tu vida, cosa que podés hacer, le podés dar lugar al diablo, y si lo haces vas a estar dándole lugar en tu vida a alguien que es homicida, que es mentiroso desde el principio, y que tiene una voluntad, que tiene deseos, y que esos deseos de esta persona que ahora está sentado en tu mesa porque le diste un lugar, pueden influenciarte. Pensemos lógicamente, somos influenciados por las personas que están a nuestro alrededor.
Y cuanto más cercanas son esas personas a nosotros, mayor influencia tienen esas personas con nosotros. Somos influenciados por las personas que viven en nuestra casa. Somos grandemente influenciados por las personas que se sientan a nuestra mesa. Somos influenciados por las personas que comparten horas de trabajo en nuestro trabajo. Trabajás 8 horas, 10 horas, 6 horas. Estás 6 horas de tu día compartiendo tu día con esas personas, sean quienes sean, te están teniendo una influencia en tu vida. Sus dichos, su comportamiento, sus valores están influenciándote. Somos influenciados por los teléfonos celulares y por las pantallas. Somos influenciados por todo lo que está cerca de nosotros. Y si le damos un lugar al diablo, entonces estamos permitiendo que este ser de maldad pase a tener influencia también en nuestra vida. En mayor o en menor medida, este ser de maldad puede empezar a contaminarnos, a contagiarnos, a trasladarnos su voluntad. Esta voluntad de homicida, esta voluntad de mentiroso, puede, ¿por qué no?, empezar a influenciarnos. ¿Por qué? Porque antes estaba lejos, pero ahora está al lado mío. Ahora tiene un lugar en mi vida. Tiene un lugar, tiene un rincón, tiene una silla. ¿Entendés? ¿Entendemos esto? El verso dice, no des lugar al diablo. Cuando le das lugar al diablo, vos le estás dando lugar a este ser. Y este ser puede influenciar tu voluntad. Podés terminar haciendo los deseos de él. Podés estar emparentándote con él como si él fuera un padre, un consejero, alguien que te guía. Voy a seguir. Gálatas capítulo 5. Este verso también lo leí la vez pasada. Gálatas capítulo 5 verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Acentué esta parte del verso de la clase pasada. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y te hablaba de lo que es la firmeza. El verso sigue diciendo, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. La clase pasada trataba de contarte cómo nosotros podemos mantener nuestra libertad, la libertad que Cristo nos da, manteniendo esa firmeza en nuestro corazón, esa fe. Yo soy libre, Jesús me hizo libre, manteniendo firme esa convicción. El verso sigue diciendo que cuando vos y yo no mantenemos firme la convicción de nuestra libertad, podemos otra vez sujetarnos al yugo de la esclavitud. Y yo te decía la clase pasada, ¿nosotros podemos ser esclavos? No. ¿El esclavista tiene poder para esclavizarnos? No. ¿El esclavista tiene armas? ¿Tiene algún tipo de poder para obligarnos a ser esclavos? No. Y otra vez, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene decisión propia. Un esclavo no tiene querer. El esclavo solo obedece las órdenes de su amo. Por eso es esclavo. No puede ir y venir a su antojo. Hace pura y exclusivamente lo que su dueño le permite hacer. El verso de Gálatas dice, mantenete firme en la verdad. No vayas otra vez a sujetarte vos del yugo de la esclavitud. Y sujetarte no es, sujetate. ¿Qué quiere decir? Yo me agarro. Yo me agarro. Vas en un ómnibus en movimiento y vos te agarrás. No es que el ómnibus te agarra, no, vos te agarrás. Yo me sujeto. Yo me agarro. No es que la esclavitud puede otra vez agarrarnos. No, no, nosotros nos agarramos de la esclavitud. Yo voy a hacerme esclavo. ¿Tiene poder el esclavista para mantenerme subyugado? Ninguno. Pero yo he venido por mi propia voluntad, mi propio querer. Yo he decidido venir a someterme a sus deseos. Entonces el verso dice, mantenete firme en la libertad, no vayas a hacerte esclavo otra vez. Y ahí yo vuelvo al razonamiento, no le des lugar al diablo. Cuando le das lugar al diablo, estás acercando a este ser de maldad que tiene su propia voluntad, cuya voluntad puede empezar a contaminar tu corazón, puede empezar a tener una influencia en tus razonamientos, que puede llevarte a sujetar sus ideas, sujetar su voluntad.
Otra vez me hago esclavo, me sujeto a sus deseos. ¿Estaba obligado a hacerlo? No. ¿Tenía la libertad para no darle oído? Tenía. ¿Tenía la libertad para echarlo de mi casa? Tenía. ¿Tenía la libertad para no hacer caso de sus designios? Tenía. ¿Tenía la suficiente autoridad, el poder? ¿Tenía el poder para no hacerle caso? Sí, pero puedo en mi libertad darle un lugar en mi mesa, escuchar su voz, escuchar cuál es su voluntad y tomar otra vez de su voluntad y seguir su voluntad. Otra vez haciéndome esclavo, voy a seguir con el verso que sigue, Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. ¿No sabés que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabés que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te haces esclavo de ese? Él no tiene poder para esclavizarte. Vos te haces esclavo, es lo que dice el verso. Decidís someterte, decidimos ponernos debajo de su... ¿Cómo nos, no, cómo nos ponemos debajo de alguien? Porque ese alguien nos dice anda y nosotros vamos. Ese alguien nos dice no hagas y nosotros no hacemos. Ese alguien nos dice de sí y nosotros decimos, obedecemos. Entonces el verso dice, vos no sabés que cuando te sometés a alguien, cuando decidís obedecer a alguien como esclavo, él se transforma en tu dueño. ¿Por qué? Porque vos decidiste hacerlo. ¿A qué voy entonces? ¿El diablo puede hoy a nosotros esclavizarnos? No, no tiene poder. ¿Podemos nosotros someternos como esclavos al diablo? Podemos. ¿Podemos nosotros seguir las órdenes del diablo? Podemos. ¿Por qué? Porque somos libres para hacerlo. Ahora, somos libres para hacerlo. Voy a someterme como esclavo a este esclavista. El verso de Romanos 16 empieza diciéndonos, vos no sabés que si te sometés como esclavo a alguien para obedecerle, acá en esta primera parte vos y yo estamos decidiendo someternos. Después de la coma dice, sos esclavo de aquel a quien obedeces. Te convertís en esclavo. Y ahí yo te invito a pensar que el esclavo no tiene libertad para hacer su propia voluntad. Entonces vos fíjate, por mi propia voluntad yo elijo obedecer al diablo. Pero en algún momento, cuando yo me transformo en esclavo, ya mi propia voluntad la pierdo. ¿Entendés? Ahí la pregunta sería, ¿cuándo yo dejé de decidir? ¿Cuándo entregué mi voluntad? ¿Cuándo perdí la libertad? Entender el razonamiento. En libertad yo elijo someterme a este esclavista. Pero cuando yo elegí someterme a este esclavista empezó a tener dominio sobre mí. Empezó a decidir por mí. Y en algún momento yo me transformo en esclavo de él. Cuando pierdo mi habilidad para decidir por mí. ¿Entendés? ¿Cuándo perdemos nuestra habilidad para decidir por nosotros? Porque yo era libre, sí, vos eras libre, pero ahora elegiste volver a ser esclavo y tu esclavista, que es homicida y mentiroso, jamás va a darte las herramientas o la habilidad para que vos salgas de la esclavitud. Yo decidí entrar, ahora no sé cómo salir. Yo voy a hacerlo, porque no importa, después me arrepiento y salgo. Sí, pero vos pensabas así antes de hacerlo. Ahora que lo hiciste, ya no estás pensando de la misma manera. No sos la misma persona que estaba afuera, porque ahora entraste. Y ahora los pensamientos que tenés ya no son los mismos que tenías antes. Ahora son otros pensamientos y ahora los argumentos son diferentes. No sé, me gustaría inventar algún caso, pero más adelante buscamos algún tipo de ejemplo. Si qué tremendo. Imagínate que querés, sos un empleado ejemplar en tu trabajo y tenés la confianza de, de los dueños del lugar, de los empleadores, vamos a ponerlo así, y de pronto le das lugar al diablo.
y empezás a pensar de manera ya egoísta, no teniendo tanto respeto por los dueños del lugar, los que te dieron el trabajo. Quizás después vamos a ver los motivos por los cuales las puertas pueden abrirse. Eh, ¿Por qué vos y yo empezaríamos a pensar mal de las personas por las cuales hace un rato teníamos agradecimiento? Capaz que tuvieron alguna actitud. Pienso en Judas estando con Jesús. Sí, Judas siempre robó, pero cuando vio que la mujer rompió el perfume y lavó los pies de Jesús con el perfume, ese fue como la gota que rebasó el vaso. Ahí ella estaba completamente indignado. ¿Cuáles pueden ser las situaciones que nos lleven a vos y a mí, que somos buenos empleados y respetamos a nuestros empleadores, a empezar a ya no respetarlos tanto? Y empezar a envidiar lo que ellos tienen, empezar a con pensamientos de injusticia, ellos tienen tanto, yo me sacrifico tanto y ellos a mí me pagan lo que antes habíamos pactado, que para mí estaba bien, pero ahora ya empieza a ser poco para mí, porque yo empiezo a querer más, entonces ya empiezo a sembrar en mi corazón ese deseo de querer robarles. Y ahí es cuando yo te invito a pensar, yo estaba agradecido, pero ahora en un momento, por algo que sucedió, empecé a darle vueltas a ese pensamiento en mi corazón. ¿Querés pensar que algún compañero de trabajo que no pensaba como vos empezó a darte indicaciones o te empezó a manifestar el malestar que él tenía y empezaste a darle oído? No te diste cuenta que estabas sentando en tu mesa al diablo. No porque esa persona fuera el diablo, sino porque esa persona ya influenciada vino a darte ideas que no eran de Dios, que no eran del bien, ideas de maldad, y empezaste a. Después ya no necesitabas que este compañero estuviera cerca tuyo para pensar mal del dueño del local, sino que ya empezaste a pensar vos, empezaste a planear, y ahí terminás diciendo, ¿sabes qué? En la próxima venta voy a mentir. Me voy a quedar yo con ese dinero, voy a empezar a hacer mi propia plata, voy a empezar a vender, imagínate, estás en un local de venta, voy a empezar a vender las cosas, pero no les voy a avisar a ellos, me voy a empezar a quedar con el dinero. Voy a empezar acá a tener una estrategia, voy a vender las cosas más caras, me voy a empezar a quedar con dinero. Y bueno, lo hago una o dos veces nada más, o lo voy a hacer una vez, y lo hiciste una vez. De ser un empleado honesto, de ser un empleado leal, robaste. Ya hay un dinero en tu bolsillo, hay un dinero en nuestro bolsillo que ya no es legal. Tenemos ese dinero en el bolsillo que nos aparta completamente de nuestros empleadores. Ellos siguen siendo, imagínate, gente buena, gente que te quiere hasta ese momento. Para ellos nada ha pasado, para vos sí, ya no es lo mismo. Antes yo era un empleado leal y ahora soy un ladrón. Ellos no lo saben, pero algo pasa en mí. Ya soy un ladrón. Y ahora tengo esa convicción de que ya he robado y empiezo a pensar de que, bueno, me pueden descubrir. Pero antes de que me descubran, voy a tratar de poder robarme todo lo que pueda. Entonces empiezo a crecer esta modalidad, empieza a crecer en mí, empiezo a engañar, me transformo ya en un mentiroso porque empiezo a tratar de formular algunas estrategias. Cuando alguno dice, había acá en el stock 5 de estos elementos y ahora hay solo 3, pero no aparece que hayamos vendido ninguno. Y ahí ya tengo que empezar a mentir y decir, no sé, quizás están guardados más en el fondo y empiezo ya a transformarme en una persona que yo no era. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuándo nos transformamos en un ladrón? ¿Cuándo nos transformamos en un engañador? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió ese hecho? ¿Fue de un día para el otro? Un día él era un empleado leal y obediente y que quería a sus empleadores y al otro día se transformó en un ladrón que está tratando de ver cómo fue que llegó. Algo paulatino pasó, un proceso que empezó simplemente permitiendo que se acercara a mí quien no tenía que acercarse. Y no es que permití que una persona se acercara, permití que una idea se acercara, permití que un razonamiento tomara lugar en mi mesa, permití que un argumento se sentara en mi corazón y empezó a influenciarme.
empezó a poner ideas en mí. Y esas ideas empecé a llevarlas a la práctica. Y después que empecé a llevar a la práctica esas ideas, pensando que yo siempre tenía el control, me di cuenta de que ya no tenía el control. ¿Cómo fue que yo llegué a estar acá? Imagínate, te descubren y te denuncian y terminás en un juzgado y decimos, ¿cómo fue que yo llegué acá? ¿Cómo fue que terminé en este lugar? ¿Cómo terminé siendo un delincuente? ¿Cómo terminé con estas personas que eran tan buenas conmigo? ¿Cómo terminé desperdiciando todo eso? Ah, bueno, porque te endemoniaste o de un día para el otro cambiaste. Un proceso, una idea que empieza a influenciarme, que empieza a motivar una acción, que empieza esa acción a tener efectos, resultados. Una acción que tiene consecuencias y esas consecuencias hay que manejarlas, lo que me lleva a tomar más decisiones y una decisión, otra decisión y otra decisión. Y termino siendo el endemoniado gadareno que ahora vive en los sepulcros, que las cadenas ya no pueden conmigo, por las cosas que he hecho, los permisos que he dado, las concesiones que he ido haciendo, y he seguido consejos. Acordate, el que dejamos sentar a nuestro lado es el diablo, que es homicida desde el principio, que es mentiroso y engañador, y que nada bueno ha querido desde el inicio con nosotros. Si es homicida, quiere matarnos a nosotros. El homicidio que quiere cometer es el de cada uno. No senté a mi mesa a alguien que quería mi bien, no, senté a mi mesa a un homicida que obviamente quiere matarme. Entonces, vos y yo vivimos tomando decisiones. Cuando tomamos decisiones, nos sujetamos de ese argumento por el cual decidimos. Cuando nos sujetamos de ese argumento, el cual decidimos, estamos sometiéndonos a ese argumento. Ese argumento, el cual yo sujeté, por el cual decidí, ahora tiene potestad sobre mí, porque yo elegí esto. Ahora esto tiene efecto sobre mi vida y yo estoy dispuesto a que esta decisión tenga el efecto, por eso yo la decidí. Obedeciendo a mandatos internos que me esclavizan y determinan mi conducta. ¿Cómo este endemoniado gadareno terminó ahí? No sabemos cuáles fueron las cosas que este hombre fue haciendo para llegar a esa situación. Pero lo que sí podemos sacar en conclusión es que no fue de un día para el otro y no fue una sola decisión. No salió de la casa y dijo de hoy en adelante me voy a vivir al sepulcro. Algún proceso tuvo que ir pasando en su razonamiento, en sus decisiones, que lo fueron llevando a situaciones cada vez quizás más extremas, más complicadas, que fue dándose cuenta que en algún momento ya no era dueño de sí mismo. Te voy a llevar un ejemplo. Las personas que vos y yo conocemos, que son adictas a las drogas y que están en un estado calamitoso, tenemos cuántos consumidores, la pasta base es una droga que destruye a las personas. Vos los tenés en tu barrio, cuántos consumidores de pasta base podés haber visto alrededor tuyo y que ves que son personas que ya no tienen el dominio de su vida. No pueden dejar de hacer lo que les hace mal. Y capaz que no entra en nuestro razonamiento. ¿Cómo puede ser que se permitan estar en ese estado? A veces ni comen, duermen mal, no se asean, y vos decís, ¿cómo puede ser que esa persona esté así? Bueno, porque ¿cómo fue? Porque mirá que no era así, no fue así siempre, no nació así. No, empezó un proceso quizás lento, rápido, pero fue un proceso, una toma de decisiones, decisiones que fueron inconscientemente tomando potestad, señorío. Nuestras decisiones terminan esclavizándonos a cada uno de nosotros, esclavizándonos en el sentido de que después que vos hiciste lo que hiciste, sos esclavo de eso que hiciste. Después que vos dijiste lo que dijiste, tus palabras tienen autoridad sobre vos, porque vos lo dijiste. No te podés decir, ay, no, yo no lo dije, voy a borrar lo que hice. No, como dicen el dicho, si prendiste fuego a la casa, ahora la casa está quemada. ¿Y quién lo hizo? Lo hiciste vos. Y ahora vos tenés que someterte a tu decisión y tenés que recibir las consecuencias de lo que vos hiciste.
Sí, yo lo hice, pero ahora no me hubiera gustado hacerlo. Y bueno, pero ahora la decisión que tomaste tiene poder sobre tu vida y te da las consecuencias que corresponden. ¿Podemos vos y yo entonces ser como este endemoniado? Mi convicción es que vos y yo, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, en algún momento, es mi fe, que en algún momento de nuestra mala toma de decisiones, de ese declive espiritual, mi convicción es que el Espíritu Santo va a advertirte y que el poder del mentiroso, que vos le diste lugar en tu mesa, nunca va a poder ser tal para esclavizarte de tal manera que terminemos enajenados como este endemoniado. Por lo menos esa es mi convicción, que, que no logre el diablo someternos a tan horrible situación. Pero si alguien viene y me dice, no, mirá que aunque vos hayas decidido y hayas vivido para Dios y hayas predicado el Evangelio y en algún momento de tu vida hayas obedecido al Rey de Reyes y hayas sido fiel a Dios, pero hay unas decisiones que uno puede ir tomando y decisiones y acciones cada vez más terribles y cada vez más perversas y cada vez más tenebrosas que puedan ir, como dice el verso, apagando la influencia del Espíritu Santo y que esta persona cada vez vaya oscureciendo más su alma y termine de alguna manera completamente enajenada. Y yo no puedo decir que eso debe ser completamente imposible. ¿Puede entonces un cristiano, hoy puedo yo terminar como el endemoniado Gadareno? Y yo creo que después de tantas advertencias o de tener la palabra de Dios, si permitiera en mi vida y empezara a tomar, permitiera que el diablo se sentara en mi mesa y empezara a escucharlo y empezara a seguir sus consejos y empezara a someterme a su voluntad y me esclavizara por propia voluntad a sus mandatos y que el diablo terminara siendo, como dijo Jesús, mi padre y yo solo quisiera hacer su voluntad y la voluntad del diablo, si la voluntad del diablo es que termines como el endemoniado Gadareno y vos y yo nos ponemos de acuerdo con el diablo, terminaremos siendo como el endemoniado Gadareno. ¿Tenía autoridad el diablo para esclavizarnos de esa manera? No. ¿Terminamos siendo el endemoniado Gadareno? Terminamos. Y podría hasta decirse tristemente, terminamos siendo como el endemoniado Gadareno por propia voluntad, porque nosotros quisimos, porque nosotros hicimos todo lo necesario para ir y meternos en esa situación. Ahora, nosotros como cristianos podemos terminar ahí. Mirá, quizás sí. Ahora, alguien que no tiene palabra de Dios, alguien que no tiene Espíritu Santo, alguien que no conoce del Espíritu Santo, alguien que no tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, que no conoce, que no sabe, puede terminar en esa situación. Y si nosotros podemos, cualquiera puede terminar en esa situación. Entonces, cadenas espirituales. ¿Existen? Y existen. Cada cadena espiritual que esclaviza a una persona a tener conductas que lo llevan a su propia destrucción. ¿Habrá cadenas espirituales en cada uno de los adictos a la pasta base que conocemos? Y seguramente haya cadenas espirituales. Si esa persona en algún momento se hace mal a sí misma y esa persona no deja de hacerse mal, ¿cómo puede ser eso, que eso suceda? Cadenas espirituales seguramente hay. Ahora, te voy a leer una lista que tengo por acá de situaciones que de alguna manera pueden abrir puertas espirituales. Situaciones, y cuando hablo de puertas espirituales, hablo de estos argumentos, de estas situaciones, de estos momentos en los que vos y yo tenemos que decidir si hacemos las cosas bien o si empezamos a escuchar a malos consejeros. Yo pienso que la puerta se abre cuando, por ejemplo, le dejo que el diablo se siente en mi mesa. Ahí estoy abriendo una puerta a que a recibir malos consejos, a empezar a escuchar argumentos mentirosos. Eso es abrir una puerta espiritual. Empezar a
permitir que algo entre en mi vida que no es de Dios, que no viene de la sabiduría de Dios, que no viene de su Espíritu Santo. En esta lista dice, por ejemplo, pecados no confesados, mentiras, inmoralidad. Y te vuelvo a reiterar, por lo menos para mí, cuando hablamos de pecados no confesados, es cuando nosotros razonamos las cosas que hemos hecho, las malas cosas, nuestras malas acciones, y no las confesamos, no las contamos, no nos arrepentimos. Mentiras, mentiras que vos y yo sabemos que hemos dicho, que mantenemos, que defendemos, quizás hasta el día de hoy. Inmoralidades, rencores, idolatrías, y este de idolatría sería como para hacer un taller solamente de idolatría o solamente de cada una de estos argumentos. Heridas emocionales no sanadas, de lo que hablábamos de la sanidad interior, un alma no sana puede ser una puerta abierta para la influencia del diablo. Rechazo, abandono, traumas que uno no entrega a Cristo. Prácticas ocultistas o espirituales que no tienen nada que ver con Dios. Uno piensa que a veces ir a la astrología para ver cómo va a ir nuestro día, o tirarnos las cartas del tarot, o buscar en espiritismo, o hacer pactos, o pensamos muchas veces que, no tiene por qué tener influencia. Mirá, es una puerta. Acordate, abro la puerta a un argumento, abro la puerta a una influencia, acerco al enemigo a sentarse en mi mesa. ¿Para qué querés escuchar ese consejo si ese consejo no tiene nada que ver con la bondad ni con tu Dios? ¿Para qué vas a buscar en esa fuente si en realidad no querés tomar esa agua? Palabras mal dichas o recibidas, maldiciones, declaraciones negativas, votos internos. Y un voto interno es como cuando, por ejemplo, decimos, nunca más voy a confiar en este tipo de personas. Y haces un pacto contigo mismo en tu corazón y las personas dicen, nunca más voy a confiar, nunca más. Y eso puede marcar nuestro deseo, nuestra ser. Y cuando quieramos confiar, no podemos hacerlo y no sabemos por qué no podemos confiar y somos tan inseguros y somos tan desconfiados. Y es porque quizás en algún momento hicimos un pacto con nosotros mismos en algún momento y dijimos, nunca más voy a hacer esto. Relaciones tóxicas, alianzas espirituales incorrectas, yugos de desiguales, dependencia emocional, manipulación. Y con todo este listado, yo lo que te quiero decir es, este listado de cosas, podemos resumirlo ahí en Efesios 4, no des lugar al diablo. Una puerta abierta que puede empezar a influenciar nuestra vida para llevarnos a una esclavitud. Ahora bien, ¿cómo cierro esas puertas? ¿Cómo cerramos esas puertas que posiblemente abrimos? ¿Cómo cerramos esas puertas? Estoy completamente convencido, por experiencia también, de que hay dos claves, renuncia y arrepentimiento. La renuncia es una declaración de que en un acto de voluntad rompemos el pacto que teníamos. Renunciar, siempre digo el mismo ejemplo. Vos tenés un trabajo y tenés ese trabajo porque tenés un contrato con la persona. Y un día vas a tu trabajo y decís renuncio. En ese mismo momento dejamos de ser empleados de ese patrón. Y si vamos al lugar y le decimos renuncio, mirá, renuncio, vengo a presentarte mi renuncia. En ese momento ya dejamos de ser empleados. Ese hombre no te puede decir, bueno, pero primero andé y barré la vereda y después vení. No entendiste. Yo renuncié. Ya no soy más parte de este lugar. Ya no tengo un vínculo contigo, ya no tengo un pacto contigo, ya no tengo nada contigo. Ya no tengo que hacer absolutamente nada porque vos ya no podés decirme que yo haga nada porque ya no sos mi empleador. Renuncié. ¿Y cómo lo hiciste? Con una simple declaración. Yo vengo y renuncio. Sé que tengo un pacto contigo y yo renuncio a ese pacto. Renuncio a este vínculo. Renuncio. Renunciar es imprescindible. Es un acto de voluntad que lo que quiere es romper el vínculo que tengo con esto. Entonces, si en algún momento yo tengo esta idea y esta idea, hoy te decía el ejemplo del empleado que empezó a robar, podría haber renunciado a eso, renuncio a esto.
Renuncio, no quiero más. En un momento renuncio. Renuncio a todo lo que he obtenido, renuncio, ya no quiero más. Y la otra parte para mí imprescindible de esta cerrar puertas, uno es la renuncia, romper el pacto con eso, con ese argumento, con ese pensamiento, con esa actividad. Y la segunda es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente sentir tristeza por las cosas malas que hemos hecho. No, el arrepentimiento significa un cambio completo de dirección. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Te tomás un ómnibus para ir en una determinada dirección y cuando vas en camino te das cuenta de que te equivocaste del ómnibus, porque el ómnibus, en vez de seguir derecho, dobló a la izquierda y vos sabés que tendrías que haber seguido derecho. En el momento en que te reconoces y preguntás, ¿este está el ómnibus? Y la persona te dice, no, ese no está el ómnibus, este está el otro. ¿Qué haces? Te bajás inmediatamente del ómnibus. No seguís en el ómnibus hasta el destino, hasta el mal destino. No, yo no quiero ir a donde este ómnibus va. ¿Qué estoy haciendo? Me arrepiento. Y el arrepentimiento no es solamente reconocer que tomé mal el ómnibus. El arrepentimiento es reconocer que tomé mal el ómnibus, levantarme de mi asiento si estoy sentado y bajarme del ómnibus. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de vida. Por eso hay personas que dicen, ay, yo me arrepentí. No te arrepentiste porque seguiste haciendo lo mismo. Ay, yo me arrepentí. No te arrepentiste desde el punto en que seguís haciendo lo mismo. Si seguís haciendo lo mismo, no te arrepentiste. Te voy a leer un pasaje rápidamente, Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, dice así. Las personas escucharon la predicación de Pedro y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Ahí está, se entristecieron. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les estaba diciendo, mataron a Jesús y Jesús era el Hijo de Dios y ustedes lo mataron, ustedes gritaron, crucifíquenlo. Y estas personas ahora están entendiendo y están creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y se pusieron tristes. Y ahí le dicen, ay, ¿y qué hacemos? Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora yo te presento esta imagen. Hay un montón de personas que hasta ese momento no creían que Jesús era el Hijo de Dios y estaban gritándole a Pedro, diciéndole, déjate de decir esas cosas porque vos estás diciendo incoherencias, pero cuando creen que Pedro tiene razón, Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepentirse. Vos no creías que Jesús era el Hijo de Dios. Arrepentite por no creer en la verdad. Y ahora que crees en la verdad y te has arrepentido, entonces anda y bautizate, porque el bautismo es la representación pública de tu fe interna. Entonces les está diciendo, bueno, ustedes ahora creen que Jesús es el Hijo de Dios, arrepiéntanse por no haber creído antes. Y entonces vayan y bautícense, hagan la demostración pública de que cambiaron. No es, ay, yo me arrepiento de no haber creído en Jesús, ahora creo. Sí, pero no podés seguir viviendo de la misma manera. Si vos ahora crees, demostralo públicamente bautizándote. Es lo que hacían en la época. Antes era una persona que decías que no creías, ahora vas a ir y bautizarte, porque eso es el arrepentimiento. Entonces, renuncio a todo lo malo que he permitido, a toda la influencia mala que he permitido que llegue a mi vida. Renuncio al diablo, renuncio a haberle dado un lugar al diablo en mi vida, renuncio a todos los pactos que puedo haber hecho con él en mi pensamiento. Acordate de la lista, el rencor, el rechazo, el abandono, las mentiras, la inmoralidad. Rompo todos esos pactos, renuncio a eso, renuncio a la inmoralidad, renuncio al rechazo, renuncio a la mentira, renuncio a todo eso y me arrepiento. O sea que ya no voy a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes porque me arrepentí. Ya no voy a seguir escuchando a los mismos consejeros que escuchaba antes. Ya no voy a seguir reuniéndome con las mismas influencias con las que yo me reunía. Entonces, renunciamos y nos arrepentimos. Y yo estoy convencido que cuando vos te renunciás a todos los pactos que puedas reconocer que tenés con el enemigo, a todas las influencias que vos discernís que son de parte del enemigo, renunciás a todo eso en el nombre de Jesús y te arrepentís.
Estoy convencido que las puertas espirituales se cierran. De igual manera, nosotros podemos hacer una oración declarando, o yo voy a invitar a que podamos hacer una oración juntos. Primero, renunciando y después arrepintiéndonos y después declarando que esas puertas se cierran. Cuando declaramos que esas puertas se cierran, estamos declarando también que las cadenas se rompen. Entonces, yo voy a invitar primero a que podamos declarar así: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mis heridas, mi pasado, te entrego mis decisiones pasadas, presentes, futuras. Y hago esta oración de entrega a ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Te invito a que conmigo puedas hacer esta segunda oración, una oración de renuncia, diciéndole al Señor Dios, Señor, renunciamos a toda práctica, renunciamos a todo pensamiento, renunciamos a toda herida que haya abierto puertas al enemigo, en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar que puedas hacer conmigo esta oración. Esta es una oración de arrepentimiento, pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos guíe a cambiar nuestras actividades, cambiando nuestros razonamientos. No queremos seguir siendo los mismos, de eso se trata el arrepentimiento. No quiero seguir pensando de la misma manera, no quiero seguir viendo de la misma manera, no quiero seguir actuando de la misma manera. Y una última oración, una declaración en fe, diciendo: en el nombre de Jesús, cerramos toda puerta espiritual abierta. En el nombre de Jesús, cerramos toda puerta de maldición espiritual abierta y nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Sellamos esta libertad con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos a cada uno de nosotros. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para cerrar toda puerta. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro que no hay grieta espiritual por la que el enemigo pueda entrar a nuestra vida. Renunciamos, nos arrepentimos, cerramos puertas espirituales de maldición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos, y los invito a poder participar de nuestra, ya quedan dos clases, un último módulo que es de autoridad. Esto que nosotros vamos escuchando y vamos leyendo, y esta libertad, esta sanidad y esta identidad que vamos conociendo, y esta posición que podemos ir ocupando, no puede solamente detenerse en nuestra libertad. Hay a nuestro alrededor muchísimas personas que claman por ser libres, aún sin saberlo. Por eso te invito a que no dejes de participar de las últimas dos clases. Así que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.